tal, es sobre reacciones, como sé que está grabando, es sobre reacciones como tal el tema, y también no hemos visto muy a fondo lo de nomenclatura. Decidí que mejor íbamos a ver el tema de oxidación, números de oxidación, de hecho X números de oxidación no es hashtag oxidación, no, es números de oxidación. ¿Por qué? Porque es importante el número de oxidación tanto para balanceo de reacciones y para algunos casos de nomenclatura de los compuestos. Entonces digo, no, pues mejor un tema que ayuda a los dos, porque prácticamente es nuestra última clase virtual. Sí tengo planeado hacer otra clase, pero pues va a ser más como de eh, cultura general, para un tipo de conferencia. A ver quién sí se anima a ayudarme con la conferencia, pero ahí luego lo vemos, ¿ok? Lo decidimos con ustedes. Bueno, entonces vamos a ver una oxidación, pero hay que ver un poco de esos dos temas que dije, tanto de nomenclatura como de las reacciones. Ok, entonces para empezar, esto yo creo que ya lo revisaron los enlaces que vienen en la plataforma, sobre quién se encarga de ponerle nombre a las reacciones. Y ese organismo le decimos la UPAC, que es la International Union of Pure and Applied Chemistry, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. De hecho, este término, frase de decir pura y aplicada, se utiliza bastante para cosas de química. El logo de la Facultad de Química de aquí de la Autónoma de Querétaro justamente dice eso, pura y aplicada, soy fuente de vida. Entonces, se utiliza mucho para eso. Bueno, este organismo, la UPAC, es quien determina y autoriza qué nombre se le va a dar a un compuesto. Y pues es importante por el asunto de que durante mucho tiempo, sobre todo cuando había muchísima alquimia, pues cada quien ponía el nombre que quería. Incluso podría ser que ya habían descubierto un compuesto, pero tenía 3, 4 nombres y pues obtenían que eran diferentes, pero no, era exactamente el mismo. Entonces se necesitaba acomodar eso porque era un relajo. Y otra vez Lavoisier ya lo hemos mencionado varias veces, Lavoisier es el encargado de empezar a dar estos primeros pasos de hacer una nomenclatura. Y cuando siguiente semestre, vamos a ver bien a Lavoisier, si es que me toca dar esa clase. Ok, siguiente diapositiva, listo. Pero les decía, como tal, lo que vamos a revisar y que es importante para estos dos casos son los números de oxidación. El número de oxidación lo definen como la capacidad de los átomos para combinarse entre ellos. ¿Okay? Es decir, suelen tener algunos valores, suele ser -2, 1, puede ser positivos o negativos. De hecho, ese positivo o negativo depende de si va a ceder electrones, si va a ganar electrones o si está compartiendo electrones. Entonces, de ahí depende el positivo y el negativo. Pero sí son eso, la cantidad de átomos de electrones que está dispuesto a otorgar, a ceder, a compartir. Entonces, puede ir desde un valor de 1 hasta un valor de 7, con un más menos. ¿Sí? Puede de 1 a 7. Creo que sí, 8 no llega. Sí. 1 a 7. Y ojo, aquí yo no tengo una tabla periódica a la mano, pero sí les recomiendo que tengan una tabla periódica a la mano ahorita. Están en su computadora, abran una ventanita con la tabla periódica. Y esos números de oxidación suelen venir arriba a la derecha de los compuestos, arriba a la derecha de cada uno de los elementos. A veces vienen en una franja a la izquierda, a veces están hasta abajo, depende, créanme, depende del modelo de la tabla periódica, a veces de quién la diseñó, pero tienden a estar ahí. Estoy buscando si tiene una tabla periódica, aquí tiene una tabla periódica. Pero de hecho esta tabla periódica ni los tiene, o incluso puede pasar eso, que no los tenga. Pero sí están normalmente arriba a la derecha o a un lado, una columna a un lado. Puede tener uno, puede tener dos, pueden tener varios. ¿Okay? Bueno, hay ciertos como que condiciones que ya están muy establecidas
y que nos pueden ayudar mucho a identificar los números de oxidación de ciertos compuestos. Por ejemplo, dice que un elemento libre, cuando tiene un elemento libre, pues ese número de oxidación va a ser cero. Digamos que están combinando, bueno, no es una reacción que podría pasar, pero imaginemos que pase, agua, H2O más plata, y que ya te dé una reacción. Bueno, pues la plata, como estaría solita, y nada más diría G, su número de oxidación sería cero. ¿Okay? Aquí nos menciona que el hidrógeno tiende a tener uno el número de oxidación, excepto con los hidrocarburos, es decir, cuando se une a compuestos de carbono. Así que le pongo la pluma. Y de hecho, este es uno de los ejemplos más sencillos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque nos vamos a combinarlo con el de abajo, por ejemplo, del agua y del oxígeno. El oxígeno tiende a tener a -2 en su número de oxidación. Casi siempre es -2, a menos que se trate de un peróxido, como el agua oxigenada, que es O2, H2, O2, o, bueno, con el flúor ahí va a tener más bien un valor de +2. Y lo que les decía, se puede tomar el ejemplo del agua, que es H2O. Estoy diciendo que normalmente el oxígeno va a tener un valor de -2 en su número de oxidación. Ese número de oxidación se multiplica por el 1 que está aquí imaginario, de que nada más hay un átomo de oxígeno, y les va a dar el resultado -2. Y si el hidrógeno tiene un valor de +1, pues sería +1 por 2, sería +2. Y esto nos lleva a lo que puse aquí abajo. La suma algebraica de un compuesto es 0. ¿Okay? Va a tender a eso. O sea, ustedes van a saber si una molécula es estable, si esto les va a dar 0. ¿Okay? Entonces H2O es una molécula estable porque sus números de oxidación, al sumarlos, les va a dar 0. ¿Sí? Y aquí borro esto. Listo. Otra de las reglas, no es como tal reglas, como tipo, es que en metales la valencia suele llevar un patrón. Todo el primer grupo, el grupo 1 de la tabla periódica, tiende a tener +1. El grupo 2 tiende a tener +2. Pero ya del 3 al 12 ya se hizo un relajo y pueden tener varios números de oxidación, tanto positivos como negativos. Pueden encontrarse por ahí un 6 o pueden encontrarse un 5. Ahí ya varía mucho. Pero 1 y 2 sí tiene ese patrón. Así que 1 +1 y en el grupo 2 es +2. Y, ok, cuando hacen esto también se pueden dar una idea de la carga que pueden tener esto. Y son los iones, no me acuerdo si eso lo vieron a detalle en la plataforma, pero un ion es un elemento con carga, puede ser positiva, puede ser negativa. Si tiene carga positiva es un cation, si tiene carga negativa es un anión. Okay. Ahora, esto, no es un ejemplo aquí. Este es el ácido sulfúrico. Okay. Normalmente los ácidos los reconocen por esto. Tiene hidrógeno y tiene oxígeno acá. Normalmente, no siempre todos, normalmente. Ok, supongamos que aquí tenemos el ácido sulfúrico y vamos a ver cómo están sus números de oxidación. Yo les dije que del oxígeno casi siempre va a tener -2. Y pues multiplicamos -2 por los 4 átomos que ahí tienes de oxígeno, nos va a dar -8. ¿Ok? Del hidrógeno, yo les dije que tiende a tener +1. +1. Tenemos 2 átomos de hidrógeno, entonces sería 2 por 1, 2. Se lo pone aquí +2. Ahora, como no tengo una tabla periódica a la mano, pero no hay tanto problema, podemos determinar muy fácilmente cuánto sería el valor del azufre. Nos tiene que dar esto 0. Entonces, para que esto no esté 0, el azufre seguramente va a tener un valor de +6. Porque aquí hay un número imaginario. ¿Cuál es aquel número imaginario? No, no está ahí porque no es necesario. Entonces sería 6 por 1, 6. Entonces, +2, +6, -8 nos va a dar 0. Algo así se hace los números de oxidación para ver que su molécula esté estable.
¿Ok? Borramos eso. Sinteria positiva. Ahora, esto va a decir, pero ¿qué tiene que ver con la nomenclatura? ¿Ok? La nomenclatura que pues, no la vemos muy a detalle, pero pues la vimos, se vio en la plataforma, ahí en las actividades. Suelen tener cierta función y ciertas propiedades químicas, pero cómo los mencionan, cómo los nombran, en algunos elementos sí es importante conocer ese número de oxidación. Aquí les voy a poner el caso de los óxidos metálicos, porque en los óxidos metálicos sí es importante conocer el número de oxidación. Y el ejemplo está en estas dos moléculas. Ambas son óxido de hierro. Ya sé que ahí dice feo, pero no, es óxido de hierro. O sea, tiene oxígeno y tiene hierro. ¿Okay? Pero uno tiene dos átomos de hierro y la otra, y tres átomos de oxígeno y la otra nada más tiene uno. Aquí hay uno y aquí hay uno. Ok, bien. Entonces ahí a la izquierda les decía, tenemos el óxido de hierro que puede tener varios compuestos. Ok, varios nombres. O sea, ¿cómo sé cuál de los dos óxidos de hierro tengo? Pues está muy sencillo. Hay que sacar sus números de oxidación. Del oxígeno que damos, que es -2 acá del oxígeno, y para que esto sea estable, pues seguramente aquí sería +2. ¿Ok? Este que hay uno imaginario, no uno imaginario, y pues aquí nos va a dar +2 y -2. Esto nos da igual a 0, por lo que este sería el óxido de hierro 2. ¿Por qué 2? Le pones el nombre del número de oxidación del metal, que en este caso era el +2. ¿Okay? Entonces sería óxido de hierro 2. ¿Y cómo se llamaría el otro? Pues es también un óxido de hierro, nada más que de hierros tenemos 2 y de oxígenos tenemos 3. ¿Ok? Cambiamos el color. Quedamos que el oxígeno va a tener -2. -2 por 3 nos va a dar -6. Y aquí estamos un número que multiplicado por 2 nos da 6 positivo. Entonces ese número es el 3. ¿Sí? Más 3. 3 por 2 nos va a dar +6. Por lo que esta molécula se llamaría óxido de hierro 3, porque es el número de oxidación que tiene ahí el hierro. ¿Sí? Entonces, sí es necesario saber esto para poder nombrar algunos compuestos. Esto lo vamos a ver más a detalle, pero después tenemos la oportunidad de ver la nomenclatura de detalle. Bueno, pues resulta que los números de oxidación también se mueven en las reacciones. Y no siempre pasa, pero se puede mover y son útiles para balancearlas. Aquí les pongo ejemplos de 4 tipos de reacciones que yo creo que pueden ser útiles. Muy útiles son 4 tipos de reacciones. Tenemos una reacción de síntesis, que yo creo que es la más sencilla de todas, porque la reacción de síntesis es que tienen dos componentes sencillos, aquí es magnesio, es oxígeno, y obtenemos un componente más grande. De 2 se genera 1. Así de fácil. Aquí tenemos 2, se genera 1. Un óxido de magnesio. Como tal. Esa es una de síntesis. ¿Por qué? Porque está sintetizando algo, creando algo. Después tenemos la de descomposición, que si a mí me preguntan, es exactamente lo contrario de lo de síntesis. Tenemos un compuesto grande, del cual se va a desintegrar, por ahí viene la palabra descomposición, se descompone esa molécula grande y obtenemos dos más pequeños o dos diferentes. Entonces, esto de aquí es el peróxido de hidrógeno, o agua oxigenada, como lo conozca, y obtenemos agua y oxígeno. ¿Okay? Normalmente cuando está así el oxígeno, lo nombran como oxígeno molecular. ¿Okay? Lo nombran oxígeno molecular. Esta reacción la usan mucho en algunos experimentos que son algo visuales. Experimentos, si lo buscan en internet, se llama pasta dental para elefantes. Lo hacen bastante, consiguen un montón de agua oxigenada, pero agua oxigenada muy, muy pura,
Por ejemplo, la que venden en la farmacia para heridas no es tan pura, de hecho es peligrosa, no es tan pura. Creo que usan una un poco más pura para la gente que se pinta el cabello, pero aún hay más pura. Entonces, si usan de esa y usan un catalizador, algo que acelere la reacción, que obligue a que la reacción sea más rápido, pues libera mucho oxígeno de jalón. ¿Qué es lo que hace? Al agua oxigenada le agregan jabón, le agregan un colorante, le agregan el catalizador que va a acelerar la reacción y se genera mucha espuma. No sirve como para calentar, pero así le dicen. Genera mucha espuma. Ok. Seguramente deben encontrar varios videos sobre eso. Incluso creo que el Rubius una vez hizo un video de eso. Bueno, sustitución simple. La palabra lo dice. Sustituye. Cambia de lugar con otra cosa. Y aquí el ejemplo es magnesio y el cobre. Se da mucho en metales. Este es un sulfato de cobre, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? El magnesio ataca aquí y quita el cobre, lo desplaza. De tal forma que aquí el magnesio se quedó con el sulfato y el cobre acá se quedó solito. Eso es lo que ocurre. Sustituye. O sea, tomó el lugar del cobre y el cobre ahora quedó por allá. ¿Sí? Esta también está sencilla. Ahora, doble sustitución. Relativamente fácil. Lo mismo que la sustitución simple, solamente que hay sustitución en dos lugares. En la de acá arriba quedamos que el cobre se iba por ahí libre, pero acá no. Acá está ocurriendo que la plata le quita el lugar aquí al hidrógeno. ¿Ok? La plata le quita el lugar al hidrógeno. Y acá, el cambio de color, y acá, el hidrógeno, de aquí, se va a ir al lugar de la plata. O sea, hubo dos cambios. Acá hubo un cambio y este quedó libre, ¿no? Acá hay un cambio, pero el otro también está tomando su lugar. De tal forma que ahora queda este nitrato con el hidrógeno y queda aquí esta plata con el cloro, que es un cloruro de plata, por cierto. Entonces sustituyen en dos reacciones, digo, en dos moléculas, no solamente en una y queda por ahí libre. Entonces sustituye y toma su lugar. ¿Okay? Eso es lo que ocurre en la otra sustitución. Entonces es un ácido nítrico. Lo que les decía, que si tiene oxígeno y tiene hidrógeno, es un ácido. Y pues ya nada más le dan el nombre del nitrógeno, ácido nítrico. Bien. Y esta reacción, que espero yo todos conozcan, de verdad espero que todos conozcan, que quedó muy chiquita, ahorita la ponemos más grande, es la reacción de la fotosíntesis. Yo sé que la conocen, espero que en algún momento la hayan escuchado. Eso dice ver desde el kinder, la fotosíntesis, que nos dicen que la fotosíntesis es como las plantas transforman la luz solar, el dióxido de carbono que está en el ambiente, lo pasan a oxígeno y pues sus formas, estructuras o alimento que tienen que ser azúcares. Entonces, aquí dejo de compartir y les pongo otra imagen que vamos a necesitar. Por cierto, si por algún motivo el siguiente semestre seguimos con este tipo de trabajo a distancia, yo creo que sí les voy a pedir que se vayan instalando en Jamboard, en la aplicación del celular. Entonces, ahí está disponible y está gratis. Y en el caso de la computadora igual pueden entrar sin ningún problema, pero sí para que puedan participar mejor. Este es el Jamboard. Ok, listo. Ya lo hemos usado antes, entonces ya deben de ubicarlo. ¿Qué hay que hacer aquí? Esta es la ecuación, digo, de la fotosíntesis. Tenemos dióxido de carbono, tenemos agua y que hay que obtener azúcares y oxígeno. Pero resulta que todas estas reacciones se deben de balancear. Es decir, lo que hay de un lado tiene que haber también del otro. ¿Dónde no se cumple eso?
pues solo con ver el carbono, lo podemos notar. De este lado solamente hay un carbono. Aquí del dióxido de carbono solamente hay uno. Y de acá, de esta molécula de azúcar, hay 6 carbonos. Entonces, desde ahí ya no cumple. ¿Cómo suelo hacerle yo para balancear reacciones? Lo primero que hago es contar y enlistar nuestros elementos que están ahí presentes. Por ejemplo, aquí tenemos un carbono, tenemos hidrógenos y tenemos oxígenos. Entonces pongo en medio qué elementos tenemos y empiezo a contar. Del lado de la izquierda, voy a poner en azul, pues nada más tenemos un carbono, hidrógenos, si se fijan, nada más tenemos dos de acá del agua. De los oxígenos hay 3, 2 acá del dióxido de carbono y uno del agua, ¿sí? Serían 3. Y del otro lado, del carbono, ahí podemos ver que tenemos 6. Aquí están los 6 carbonos. Del hidrógeno son 12, que es el átomo que está enfrente. Y oxígeno, ojo, oxígeno, son 6 de aquí, pero del azúcar, pero también hay 2 oxígenos ahí libres. ¿Sí? Entonces sumaríamos 6 más 2 y serían 8 oxígenos. Bien. Entonces, digo, es lo primero que yo hago, enlistar qué tenemos. Y ahora, pues la idea es ir acomodando las moléculas. ¿Qué haría yo primero? Me iría con los carbonos. De este lado nomás tengo 1 y acá tengo 6. Pues aquí hay que hacer que tenga 6 carbonos. ¿Cómo se le hace? Pues le ponemos ahí un 6. Aquí al lado. Le coloca un 6. Ahí está. Entonces sería 6 dióxidos de carbono. Serían 6 moléculas de dióxido de carbono, por lo que tanto sí cambiaría nuestra cantidad de oxígenos también. Entonces aquí ya no tendríamos un carbono, se cambia de color, tendríamos 6, pero también de oxígenos va a cambiar nuestro número. Ya no tendríamos 3, tendríamos, a ver, no, ¿cuál 6? Digo, de oxígenos, perdón. De oxígenos tendríamos 6 de aquí, por este 2 serían 12, más este de acá serían 13. Hidrógenos nos ha movido, seguiríamos con 2. ¿Ok? Seguiríamos con 2. Entonces los carbonos ya quedaron balanceados. Pues ya están balanceados. Hay 6 aquí y hay 6 acá. Hay 6 de cada lado. ¿Cuál otro no está balanceado que podríamos balancear fácilmente? Los hidrógenos. Acá hay 12 y acá hay 2. Para que este 2 tengamos 12, tendríamos que multiplicar justamente por 6. Entonces, aquí al lado de agua pondríamos un 6, lo que nos va a indicar que vamos a tener en total 6 moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, también se van a mover los oxígenos. Vamos a ver, cambio de color. Sería 6 aquí de carbono, eso no se movió. Hidrógenos, ahora ya tenemos los 12 que queríamos. Y de oxígenos, ahora ya tenemos más. Si este 6 se está multiplicando al 1 imaginario de aquí, tendríamos 6 oxígenos del agua, más 12 oxígenos del dióxido de carbono que teníamos. Entonces, 6 más 12 nos daría 18. Bien. Es un poquito tedioso esto, no se me espante. Uf. Entonces, si se fijan, carbono ya quedó. Tenemos 6 de este lado y 6 de este otro lado. Hidrógenos ya quedó. 12 de este lado y 12 de este otro lado. Ya nada más nos faltaría balancear los oxígenos. Tenemos 18 de este lado y 8 de este lado. Nos faltan 10. 10, 10, 10. ¿De dónde podemos sacar esos 10 carbonos y esos 10 oxígenos? De este. Afortunadamente tenemos aquí al oxígeno libre, a los 2. Y está súper sencillo. Simple y sencillamente le ponemos un 6 aquí. Ponemos ahí un 6. Entonces ahí vamos a tener 18 oxígenos de este oxígeno molecular, más 6 de acá, entonces sería 12, perdón.
12 más 6 sería 18. En el momento en el que aquí yo le pongo el 18, esto ya está balanceado. Hay la misma cantidad de átomos de cada elemento de ambos lados. ¿Okay? 6 del lado izquierdo, 6 del lado derecho. De carbonos. Hidrógenos, 12 del izquierdo, 12 del derecho. Oxígenos, 18 del izquierdo, 18 del derecho. Bien. Ahora, yo les dije que para esto también a veces es importante conocer el número de oxidación. Así me gusta un poquito para abajo. ¿Por qué sería importante? Porque, por ejemplo, aquí, en el magnesio, habíamos quedado que cuando un elemento estaba solito, iba a tener un valor de 0. Y de acá del sulfato de cobre, de este sulfato de cobre, ahí moví esto, sulfato de cobre, ahí está, listo. Del sulfato de cobre quedamos que del oxígeno iba a tener un valor de -2, que el azufre, ya lo determinamos, iba a tener un valor de 6, y nos faltaría el valor del cobre. Hay que sacar estos números para que sí me crean, que no me dicen, no, pero estoy inventando las cosas. -2 por 4 nos va a dar -8. Y el 6 por el 1 imaginario que aquí está, que hay un imaginario, acuérdense, entonces va a dar más 6. Para que esto nos dé 0, el cobre tendría que tener el valor de +1. Ponemos acá al lado, +1. Porque al multiplicar ese 1 por el 2 de acá abajo del cobre, nos daría +2. Ahí otra vez lo moví. Ahí está. Oh, bueno, ya se movió mucho esto. Entonces quedaría +2. Entonces sí, 2 más 6 nos da 8. 8 positivo. Más, más bien -8. Y ahí nos daría el 0. ¿Okay? Ahí está. Esto. Entonces así también les sirve eso. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros hacemos una comparación de cómo se movieron los números de oxidación, vemos que de aquí, por ejemplo, del magnesio que tenía 0, al pasarse para acá, ya no va a tener 0. Ahí muy seguramente va a tener un valor de +2, porque acá todo este conjunto de sulfato, ya quedamos que hay un +6 y un -8, va a necesitar aquí un +2 para que quede estable esta molécula. Entonces hubo un cambio de 2 electrones. Y al existir ese cambio de 2 electrones, te puedes dar una idea de cómo hay que quedar balanceada la ecuación. Y en este caso, tienen que ponerle ese número que vieron que cambió en la siguiente molécula, es decir, en el cobre. Entonces, en el cobre, deberían agregar aquí un 2 para que quede esto balanceado. ¿Okay? Un 2 para que quede balanceado. Es decir, déjate lo borro nada más para que se vea bien. Borramos. Ahí está. Entonces aquí tiene que haber un 2. Y al momento en que ponemos ese 2, ya quedó balanceado. Magnesios de este lado tenemos 1. A ver, hay que esperar y me dice. Magnesios del lado de acá hay 1. Este de aquí. Magnesios del lado derecho, nada más hay 1. Ese de ahí. Cobre de este lado, hay 2. Este número 2. Cobre de este lado, pues como aquí hay 2 moléculas de cobre, porque le pusimos este 2, ya tenemos 2 cobres. Azufre, aquí nada más hay 1, aquí nada más hay oxígenos, aquí hay 4 y aquí hay 4. ¿Okay? Entonces vieron, con ese simple hecho de ver cómo cambió el número de oxidación, logré determinar que aquí le faltaba un 2. Estaba muy sencillo el balanceo, pero de todas maneras, en balanceos más complicados, esto les puede ahorrar mucho tiempo. Mucho tiempo que les puede ahorrar. Y... paro la grabación.